Muy buen día, estudiantes de 10º grado. Les saluda el profesor Ángel Mejía, su profesor de matemáticas, continuando con las temáticas que pertenecen a este segundo parcial. Como tema para la clase de hoy tenemos ángulos de referencia. Muchas veces se nos solicita encontrar una determinada función trigonométrica para un ángulo que sea mayor que 90 grados. Es decir, que no sea un ángulo agudo, y esto se nos puede convertir en un verdadero dolor de cabeza si lo que estamos utilizando es la tabla de las funciones trigonométricas. Para encontrar el valor de una determinada función trigonométrica para estos ángulos, debemos utilizar el denominado ángulo de referencia, el que se forma con el lado terminal de un ángulo saliendo del eje de coordenadas o X, ya sea positivo o negativo, y tienen que ser menor de 90 grados, es decir, un ángulo obtuso. Esto de modo que a partir de este ángulo podamos encontrar el valor de las funciones trigonométricas para el ángulo mayor de 90 grados que se nos pidió originalmente. Recuerden que vamos a trabajar con el plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto, ¿por qué está compuesto? Aquí tenemos por 4 cuadrantes y lo tenemos en sentido opuesto a las manecillas del reloj. El primer cuadrante lo observan aquí en la parte derecha, segundo cuadrante en la parte izquierda, tercer cuadrante en la parte inferior izquierda y cuarto cuadrante en la parte inferior derecha. Los dos ejes del plano cartesiano lo dividen en 4 partes llamadas cuadrantes, como habíamos dicho, que se encuentran en sentido contrario a las manecillas del reloj, aclarando lo que acabamos de decir, partiendo siempre del semieje positivo de las X. Esto que señalo aquí es el eje positivo de las X y esta parte de aquí, el lado izquierdo, es el lado negativo de las X. Así se dividen los cuadrantes. Ahora que ya sabemos cómo se divide un cuadrante, ¿qué hacemos? Para los ángulos con lados terminales ubicados en el primer cuadrante, el ángulo de referencia está dado por la siguiente fórmula: X R igual a X. ¿Qué significa esta formulita? Grado de referencia es igual al grado. Esto quiere decir que el ángulo de referencia sería el mismo ángulo que nos dieron. Si nos vamos para los ángulos con lados terminales ubicados en el segundo cuadrante, recuerdan aquí, ¿verdad? Segundo cuadrante, entonces, para los ángulos ubicados en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia está dado por la resta de 180 menos los grados que nos dieron. Recuerden que en el segundo cuadrante, al girar aquí un semicírculo, se me forma un ángulo llano y el ángulo llano tiene 180 grados. ¿Qué significa? Que si a mí me dan un ángulo comprendido en este cuadrante, ¿qué voy a hacer? A 180 le voy a restar el ángulo dado desde el cuadrante 1 hasta donde me está dando el nuevo ángulo. Ya con eso, ¿qué quiero decir? Que el ángulo de referencia está dado por 180 menos el ángulo que ya nos dieron. Entonces, el grado o el ángulo de referencia va a ser igual a 180 menos el ángulo que nos dieron. Para los ángulos con lados terminales ubicados en el tercer cuadrante, recordamos tercer cuadrante, ¿verdad? Aquí está el tercer cuadrante. Entonces, todos los ángulos que estén dados en este cuadrante, ¿qué vamos a hacer? Para los ángulos con lados terminales en el tercer cuadrante, el ángulo de referencia estaría dado por la resta del ángulo dado menos 180 grados. Recuerden, la diferencia o la resta del ángulo dado menos 180 nos van a dar un valor comprendido en este cuadrante. En este cuadrante ya sabemos que aquí tenemos 180 y hasta acá tenemos 270 grados. Entonces, todos los ángulos que nos den en este tercer cuadrante, por así decirlo, si tenemos acá 180, entonces nos dan un ángulo de 200
¿qué vamos a hacer? A 200 le vamos a restar el ángulo de 180 grados. Entonces el ángulo de referencia va a ser 20 grados. Luego, para los ángulos con lados terminales ubicados en el cuarto cuadrante, donde tenemos aquí, ¿ves? El cuarto cuadrante. ¿Qué grados tenemos aquí? Tenemos los grados que están entre 270 y 360 grados. Entonces, el ángulo de referencia está dado por la resta de 360 grados menos el ángulo dado. 360 grados hasta acá menos el ángulo dado. ¿Qué ángulo podemos tener? Menor a 360 y mayor a 270. Si nos dan un ángulo en este cuadrante, entonces vamos a decir, por ejemplo, si nos dan 300 grados, entonces vamos a 360 restarle 300 grados y el ángulo de referencia va a ser 60 grados. Estas fórmulas nos indican, por ejemplo, que si nos dan un ángulo de ¿cuánto? De 120 en su lado terminal, está en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces, al estar 120, recuerden, tenemos 90, 180, 260 y 360. Si nos dan un ángulo de 120 está entre 90 y 180. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Está en el segundo cuadrante. ¿Y se recuerdan qué me dice la teoría? Que como está en el segundo cuadrante, yo le voy a restar a 180 el ángulo dado. ¿Cuánto es el ángulo dado? El ángulo dado son 120. Entonces me queda ya aplicado a la práctica 180 menos 120. ¿A cuánto es igual? Correcto, es igual a 60 grados. Y las funciones trigonométricas de 120 grados serán las mismas funciones del ángulo de 60 grados, siendo este el ángulo de referencia. Espero que con esta parte de la teoría medio comprendan, y yo sé que lo van a comprender ya cuando entremos a la parte bastante práctica. Entonces sigan viendo el video, que vamos a reforzar más el tema ya con ejercicios prácticos. El primero de ellos dice que encuentre el ángulo agudo de referencia para un ángulo de 120 grados, así que me puedo aprender la teoría anterior, o simplemente yo sé que en el plano cartesiano 120 grados llega hasta el segundo cuadrante, pasa esto y llega como hasta aquí, así que esto es 120, y obviamente nada más el ángulo de referencia es lo que le falta para que llegue a 180, o es el ángulo agudo que forma este lado terminal, que sería esto. ¿Cuánto le falta para 180? Simplemente 60, así que el ángulo de referencia es 60, o si recuerdan la teoría, dice que para el segundo cuadrante se calcula este ángulo 180, le quitas alfa, que en este caso alfa es 120, así que le ponemos aquí 120, y realizando la diferencia me queda 60, que es lo que yo había encontrado de manera gráfica. Obviamente este ángulo de referencia yo ya puedo construir un triángulo rectángulo. Vamos a poner que aquí está el triángulo rectángulo y este ángulo es de 60. 60, ahí está. Siguiente ejercicio. Como tengo un ángulo que no es agudo, es decir, pasa de 90, tengo que encontrar su ángulo de referencia. Y también voy a realizar una gráfica, ya que se me hace más fácil analizarlo gráficamente que andarme aprendiendo formulitas. Así que esto es 180 y 220 debe llegar como hasta acá. Así que es todo este giro. Y si recuerdo, el ángulo de referencia siempre se hace con respecto a la horizontal y el lado terminal, que sería este. Así que este cachito es el ángulo de referencia, el que me andan preguntando. ¿Cómo lo puedo calcular? Si yo sé que todo es 210 y de aquí a aquí vale 180, pues nada más a esto le quito 180 y haciendo la resta es 30, así que el ángulo de referencia es 30, o sea, este de aquí es 30 grados. Y obviamente aquí puedes construir un triángulo rectángulo. También, si recuerdan la teoría, en el tercer cuadrante dice que el ángulo de referencia se calcula como alfa menos 180. Así que nada más utilizando la formulita, ¿cuánto vale alfa aquí? Vale 210.
le quita 180 y efectivamente esta diferencia da 30 grados, que es lo mismo que nos salió de manera gráfica. Así que la respuesta es 30 grados. Ejercicio número 3. Ahora hay que encontrar el ángulo de referencia agudo de este ángulo que está, pues no es común, pasa de los 360. Obviamente recuerden que si lo hago de manera gráfica, ya que el 500 no entra en ninguna de las teorías que explicamos, vamos a analizar la gráfica. Obviamente 500 grados con un giro no lo puedo encontrar, esto es 360, así que tengo que seguir dando giros hasta llegar a 500. ¿Cuánto le falta para llegar? Si le sumo otro 90 me va a quedar 450. Aquí lo voy a hacer así, 450, aquí voy y me falta nada más 50 grados más, o sea que hasta aquí. Si esto vale 50 grados, esto debe valer 40. Así que ya encontré mi ángulo de referencia, ya que todo este giro hasta aquí es 500 grados. Y si este cachito era 50, esto debe ser su complemento, lo que le falte, ya que este es un ángulo recto de 90 grados, este es de 40. Y obviamente aquí ya puedo formar con la horizontal un ángulo de 40, que aquí tengo mi triángulo rectángulo, y finalmente pues obtengo que esa referencia debe ser 40. En este ejercicio no puedo explicarlo mediante fórmulas porque no analizamos un caso mayor a 360 grados, así que con esta respuesta de manera gráfica es suficiente.